Hola a todos. Gracias por acompañarnos. Queremos comenzar. Empezaremos con una presentación del general Eden Bartal sobre el IAPC y luego abriremos para preguntas. Director general, por favor. Buenas tardes a todos. Aprecio que hayan venido durante las vacaciones de verano. Sé que no es fácil, pero este es un evento importante. No es común que vengamos a una sesión informativa con pruebas tan claras sobre la conducta grave de un instituto internacional o de investigación. Esto es algo raro, y es la segunda ocasión en la que lo hacemos, lamentablemente. El informe manipulado del IPC se basa únicamente en los datos del IPC, sin considerar ningún dato externo ni ninguna otra evidencia contradictoria, de la cual tenemos montones. Todo lo que voy a mostrarles hoy se basa en datos del IPC, que a su vez se basan en datos de Hamas. Aún así, el IPC inventó datos en su investigación, rompió sus propias reglas, seleccionó de manera tendenciosa la evidencia y los datos, ocultó datos contradictorios e ignoró datos contradictorios. En cada afirmación, presentaré solo una evidencia clara y contundente. Con respecto a los datos inventados, se añadieron al informe datos que no existen. Primer ejemplo. Hamas informa alrededor de 6 casos de muerte diarios en Gaza, mientras que el estándar del IPC para declarar hambruna es de 188. Faltan 182 casos de muerte diarios, incluso basándose en los datos de Hamas. ¿Qué hizo el IPC en su informe? Añadió virtualmente 182 casos de muerte adicionales al día, solo para alcanzar el umbral y llegar a la conclusión prefabricada de hambruna. Segunda evidencia. El IPC rompió sus propias reglas. Las reglas del IPC no contemplan el nuevo indicador AAC-MUAC en áreas como Gaza. En los estándares globales, todos usan el WHC en esas áreas. Ese es el estándar que debe aplicarse. En el informe sobre Gaza, el IPC, sin sorpresa, eligió el indicador MUAC en lugar del estándar global, porque probablemente el estándar global no les daba el resultado que estaban buscando. Tercera evidencia. Otra regla del IPC que no siguieron fue que la norma prohíbe usar muestras clínicas. No se deben contar personas enfermas, sino personas sanas. Esa es la regla del IPC. En el informe sobre Gaza, no sorprende que el IPC utilizara muestras clínicas. Creo que la evidencia más grave que les presenté hoy es algo que cualquier estudiante en su primer año de universidad, cuando realiza su primera investigación, sabe. No se puede seleccionar los datos de forma tendenciosa. Esa es la regla básica de toda investigación, en cualquier lugar y en cualquier momento. ¿Qué pasó en el informe del IPC? Hicieron un resultado completo de exámenes, hicieron un estudio completo de exactamente 15.749 niños. Ese es el conjunto total de datos. Pero ese resultado los llevó a un nivel más bajo, 12.5%, lo cual no era suficiente para alcanzar la conclusión prefabricada de hambruna. Entonces, ¿qué hicieron? Tomaron solo la mitad de los niños muestreados, 7.519. Solo a esos que eligieron basaron su conclusión y, sorprendentemente, su porcentaje subió a 16%, que es el 1% por encima del umbral. No creo que necesite explicar mucho más sobre la mala conducta en investigaciones estudiantiles y mucho menos hablar de instituciones internacionales de investigación. Pero eso no fue suficiente para el IPC para manipular el informe y llegar a los resultados prefabricados. Ocultaron datos. Hicieron 2 encuestas. La primera les dio un resultado de 12%, mucho menor que el objetivo que necesitaban. Entonces hicieron otra y, sorprendentemente, les dio un 36%, que era lo que buscaban. ¿Y qué encuentran en el informe?
En el informe mencionan solo la segunda encuesta y enterraron en el anexo la primera, con el resultado incorrecto según sus expectativas o su voluntad política. Creo que esto también es una evidencia clara de la mala conducta y de la motivación detrás del informe. Pero esta no es la primera vez que el IPC continúa con reportes sesgados. Predicciones versus realidad. En junio de 2024, el IPC predijo 1.1 millones de personas en hambruna, pero el resultado real, según el IPC, fue menos de un tercio, 343,000, menos de un tercio, un error del 70% de la predicción al resultado real. En septiembre de 2024, su predicción fue de casi medio millón, mientras que el resultado real, según el informe del IPC, fue de 133,000. Aún así, un error de 2/3. ¿Un error honesto? No lo creo. Y la tercera vez, en mayo de 2025, predijeron 345,000 personas, mientras que el resultado real fue de 244. Así que pueden ver una imagen clara de predicciones severas que generan titulares negativos y señalan con el dedo a Israel, mientras que la realidad sobre el terreno es totalmente opuesta. Y ahora se estarán preguntando, ¿quién lo hizo? Entonces, mientras miramos brevemente a los autores, y no fue difícil encontrar que, por ejemplo, uno de los autores publicó varias veces en Twitter y en X en contra de Israel y a favor de Hamás y de los hutíes. Creo que esto nos da a todos una imagen muy clara sobre la motivación política y sobre las personas detrás del informe. Pero esta es responsabilidad del IPC, no del autor. En conclusión, basándonos en la evidencia clara que les he compartido, los hechos son muy claros. El informe del IPC está falsificado con fines políticos. No hay dudas de que el IPC manipuló e ignoró datos, rompió sus propias reglas y ocultó evidencia contradictoria. Ese informe fue fabricado con un propósito: apoyar la falsa campaña de hambruna de Hamás. Ninguna otra explicación puede justificar la evidencia contundente que les compartí sobre la manipulación, la mala conducta. Yo diría que es una mentira al público de los institutos de investigación. Por eso, Israel exige que el IPC retire inmediatamente su informe fabricado y publique un aviso. Si el IPC no lo hace en un corto plazo, llamaremos a todos los donantes de ese instituto de investigación, compartiremos con ellos la evidencia, les mostraremos la mala conducta y estamos seguros de que llegarán a la conclusión correcta de no financiar más a un instituto de investigación que esté politizado, manipulador y que trabaje como herramienta para una organización terrorista maligna. Creemos que nadie quiere que su dinero se utilice en tal conducta. Gracias. Y ahora responderé a algunas preguntas. Y solo para ser claros, lo que ven aquí es una carta del director general al IPC exigiendo que retire este informe. Una carta oficial que será enviada hoy. ¿Alguna pregunta? Sí, por favor. Muchas gracias, Emily de Reuters. Dada la preocupación generalizada en la comunidad internacional sobre la situación humanitaria en Gaza, ¿Israel planea tomar alguna medida para facilitar un mayor acceso a alimentos, especialmente alimentos para bebés y otra ayuda hacia Gaza? Gracias. Durante semanas y más semanas, Gaza ha estado recibiendo suministros de ayuda facilitados por Israel, cruzando por los 4 puntos de control provenientes de Egipto, Jordania, Israel, de todas partes. No hay falta de suministros. Los problemas en Gaza para recolectar y distribuir recaen ante todo en las agencias de la ONU. Se puede ver el número de camiones esperando ser recogidos y distribuidos por las agencias de la ONU. Alrededor de 500 a 600 camiones al día están esperando ser recogidos y distribuidos. Además de eso, la conducta de Hamás, y eso debe quedar muy claro, es interrumpir y apropiarse de la ayuda
para monetizar sus esfuerzos y, especialmente, reclutar nuevos militantes armados. Pero la situación general de la situación humanitaria en Gaza es conocida por todos los líderes y también por las propias organizaciones. Hay mucha ayuda llegando a Gaza. Solo para darles cifras, solo una organización de la ONU llevando a Gaza, por persona, 10 veces más suministros de los que se proporcionan en Sudán. 10 veces. Solo para darles, de manera relativa, una idea de lo que es el hambre real y lo que es hambre política. Estamos hablando de hambre política y de una campaña de hambruna, no de una crisis humanitaria, y eso es un hecho. Basta con ver el número de camiones que llegan cada día a Gaza cargados de suministros de todo tipo y alimentos para bebés que fueron lo primero en llegar incluso desde Egipto. Hicimos todo lo posible para facilitar la entrada de grandes cantidades de suministros y ayuda a Gaza, incluyendo la participación del sector privado, que está inundando los mercados con todo tipo de productos. Algunos de ellos van mucho más allá de la ayuda esencial. Estamos hablando de productos habituales provenientes de todas partes. Si revisan las redes, Twitter y otras plataformas, verán muchos videos que salen de Gaza, sobre Gaza, simples restaurantes promoviendo sus propios productos. No van a haber ninguna escasez. Obsérvenlo. No se pueden ver imágenes de Gaza de personas muriendo de hambre. Las pocas imágenes y fotos publicadas por Hamás y replicadas por medios de comunicación irresponsables mostraban claramente niños enfermos, pero en esas mismas fotos se podían ver a sus familiares, todos en buen estado, algunos con un poco de sobrepeso, pero no se veía hambruna. No había evidencia real de ello, solo las afirmaciones de Hamás. Replicar las afirmaciones de Hamás por ciertos medios es irresponsable y significa alinearse con Hamás, la peor organización terrorista conocida por todos, y sabemos quiénes son y qué hacen. Confiar en información proveniente de Hamás no solo es dejarse engañar por ellos, es conspirar con ellos. Muchas gracias, doctor. Me gustaría preguntarles sobre otro tema que hemos abordado. Esta semana, Israel anunció que las relaciones diplomáticas con Brasil se llevarán a cabo a un nivel inferior. Me gustaría saber qué implicaciones prácticas podría tener esto para los ciudadanos y negocios israelíes en Brasil, y qué pasos podría tomar el gobierno brasileño para mejorar las relaciones con Israel. And what steps the Brazilian government can take to improve the relations with Israel. Solo para corregir los datos, no fue decisión de Israel, fue decisión del presidente brasileño Lula. Así que esa pregunta se la pueden hacer al presidente brasileño. ¿No hay más preguntas? Última pregunta, por favor. Usted dijo que envió una carta sobre este informe del IPC. ¿Qué medidas planean tomar si el informe no es retirado? Como dije antes, exigimos al IPC que retire esa carta de inmediato y publique un aviso público explicando las razones. Y creo que les mostré algunas de las razones. Hay más en el informe. Ahora, si no lo hacen, significa que respaldan esta falsificación y esta manipulación. Y entonces, como mencioné, nos acercaremos a sus donantes compartiéndoles la mala conducta. Y estamos seguros de que esos donantes responsables no darán su dinero a un instituto de investigación que pretende ser tal, pero que en la práctica se convirtió en un brazo de propaganda de una organización terrorista. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Thank you.